Bien, para comenzar, tenemos un invitado que nunca ha estado en políticas de Estado, del cual he leído. La vez pasada decíamos con Eduardo que teníamos que hacer en algún momento un programa retrospectivo sobre Malvinas, sobre todo lo árido y sobre todo lo que significó Malvinas en una historia argentina muy complicada de la década del 80. El invitado es Martín Ayerbe, presidente del Foro Hipólito Bullard, alguien que sabe mucho del tema de lo naval, de la defensa, y aparte que está en el MLN, no de la época de Eduardo y mía, sino un MLN nuevo. ¿Hay liberación nacional, usted cree, o eso? Y es necesaria, es lo que le hace falta a la patria, todo lo demás huelga. Todo lo demás huelga, sí. Pero vos creés, yo leí algo tuyo que me interesó en un reportaje, no sé si en una revista o en una radio, donde vos decías que era el momento de sumar, puede ser que no había que dividir más. Nosotros estamos llamando a la unidad nacional de todos los argentinos, más allá de las ideologías, porque las ideologías se han convertido en un obstáculo para la unidad nacional. Son cristales que deforman el entendimiento de la realidad, que es para nosotros la única verdad, y que en este sentido volver a la doctrina ius naturalista de los argentinos, aquella doctrina nacional que une incluso a aquellos que se han matado entre sí, que han derramado sangre argentina, comunitarios y federales, pero que sin embargo bajo la doctrina del ius naturalismo encontramos en la Argentina una razón fundante. Esto significa entender que hay una ley natural, esa ley natural a partir del entendimiento humano, del discernimiento se puede alcanzar, y que eso permite conocer el orden del universo, y ese orden universal tiene un creador. Eso une a Rosas y Urquiza, eso une a Sarmiento y a Facundo Quiroga, eso une a Irigoyen y a los conservadores de su época, y eso une a Perón y a Balbín también. Esa concepción argentina es una concepción de unidad nacional más allá de las ideologías. Lo de Perón y Balbín lo entiendo, lo de Urquiza y me parece que ahí no hubo demasiada unión, ¿no? No, pero me da la impresión que no lo está planteando como que haya habido, sino que tenemos que tener perdón que te haga una interpretación, que tenemos que tener en una valoración de nuestra historia encuentros y desencuentros y encontrar denominadores comunes para mirarnos a nosotros mismos hacia el futuro. ¿O te interpreto mal? No, y además es muy bueno, habiendo pasado los 40, ya tener intérpretes. Pensé que iba a venir más adelante. Entonces, la realidad es la siguiente para nosotros. Nuestro enemigo, Inglaterra, profesa una filosofía de párrafo que es el nominalismo, que es la filosofía del déspota, Guillermo de Ockham, con la cual se manifiesta de que aquello que existe, existe porque es nombrado. Entonces, frente a la doctrina nominalista, contractualista, materialista, utilitarista y atea del inglés, se alza en pie de guerra el argentino, que contra toda esa concepción, que es la concepción diabólica de este mundo concentrada en esa isla, los argentinos tenemos una filosofía simple que hace 200 años que se reza en los fogones criollos, que es que aquí naides es más que naides. No nos creemos más que los demás, pero tampoco somos menos. Y así también los argentinos, contra la concepción contractualista de Hobbes, de que el hombre es lobo del hombre, los argentinos, el hijo de Martín Fierro, cuando se encuentra en la prisión, y más allá de lo que otros hombres le hayan hecho a él, el hijo de Fierro dice: el hombre es la alegría del hombre. Y la gauchada es la forma de la misericordia argentina en marcha, porque uno no sabe si ayuda a un diablo o a un santo, pero la gauchada la hace igual sin preguntar. Esa forma de ser del argentino es la forma esencial de nuestro pueblo, y en esa esencialidad del pueblo es superior a todas las ideologías que han venido del extranjero. Por eso estamos planteando volver a la doctrina nacional de San Martín, de Rosas, de Irigoyen
de Perón, que es lo que nosotros entendemos que resume el pensamiento nacional, donde se encuentran en esos arquetipos argentinos, incluidos otros como nadie puede pensar a Perón sin Sampaio, nadie puede concebirlo sin Evita, lo mismo que a Rosas sin Encarnación Ezcurra. Pero en ellos se ve la figura arquetípica, lo figural de lo que es la Argentina. Y todos nos podemos ver claramente identificados. La nacionalización del comercio exterior, la marina mercante, la conducción estratégica del proceso económico desde las empresas, sociedades y corporaciones del Estado, la autodeterminación de todos ellos e incluso a los conservadores del siglo, porque la doctrina Calvo, Irigoyen y Drago es doctrina universal, que primero, desde la intervención contra el bombardeo del puerto de La Guaira en 1900 contra Venezuela, por parte de Alemania, Inglaterra, Francia, para cobrarse la deuda externa. Son los argentinos los que intervienen y dicen, no es lícito ni justo que una nación se intente cobrar una deuda por medio de la fuerza militar. Doctrina Drago. Doctrina Drago. Y esos son los conservadores argentinos que hay que rescatar, porque han hecho mucho más que otros que se dicen ser los mejores y no han conseguido lo suficiente. Y lo mismo con respecto a que las constituciones de la patria grande del Caribe y la América del Sur llevan en sus textos la doctrina Drago y Calvo, de autodeterminación de los pueblos. Lo mismo que nuestro primer Nobel de la Paz, Saavedra Lamas, donde detiene una guerra fratricida entre Bolivia y el Paraguay, donde los ingleses están tratando de generar una masacre entre hermanos para poder robarse el petróleo. Bueno, esas son acciones argentinas que tienen alcance internacional, porque esto no quedó solamente en el plano de la patria grande. Dentro de las Naciones Unidas han adoptado la doctrina de autodeterminación de los argentinos y se ha convertido en doctrina universal. Esto es la Argentina, no cualquier cosa. Así que hay que amarla, cuidarla y protegerla. Ahora, dentro de este, es interesante lo que planteas. Si lo llevas a la política actual, por ejemplo, en ese lugar de anglófilo estaría Milei, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Viste cómo te adiviné? Nominalista, porque determinan que el mundo existe tal cual ellos lo nombran, que es la doctrina del déspota. Y eso existe por derecha y por izquierda. Por izquierda se manifiesta en Michel Foucault, tan sobreleído en las universidades, y con una frase que todos han repetido en algún momento, que es que el que nomina, domina. Entonces, en este aspecto ha servido para perfeccionar al opresor, porque ningún oprimido lo lee. Entonces, en la simpleza de Juan Perón se encuentra la llave de la liberación de nuestra patria. En la forma apocada de ser de Irigoyen, en los hombres sinceros del general San Martín, en la secta del coraje y el cuchillo de Leandro N. Alem. Bueno, allí podemos encontrar a la forma criolla de existir, en la cual todos estos espantajos que son ni más ni menos que Domingo Felipe Cavallo con peluca, porque a donde se levante la peluca aparece el Fondo Monetario Internacional, aparece Inglaterra, admiradores de Margaret Thatcher. Entonces no se puede permitir hablar con semejante, ya no indolencia porque impunidad. Es insultante, reivindicar a Margaret Thatcher, quien derramó sangre argentina en Malvinas 82 y quien fue parte del proceso de destrucción de las empresas del Estado, dictando la ley 23696 de reforma del Estado, dictando los acuerdos de Madrid, firmados en 1989 y 1990, y el firmante es Domingo Felipe Cavallo porque era canciller en ese momento y después pasó a ser ministro de Economía. Y para cerrar este esquema de dominación del plexo jurídico inglés es la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas, lo cual habría que preguntarse cómo hace 30 años atrás diputados y senadores de la nación argentina de todos los partidos políticos votaron una ley que dice Ley de Protección de Inversiones Inglesas. Porque una cosa es que podría ser que haya estado oculta en algún artículo inciso B/4. Asumirlo así. Con el título que dice Ley de Protección de Inversiones Inglesas. Bueno, este plexo jurídico está vigente en el país.
No es tan viejo por el número de la ley, me parece, ¿no? ¿De qué Y año no, es? vos imaginate, 24.184, la 23696 es de 1990, Claro, de estamos hablando reforma del de, Estado, estamos hablando del los 92. 90, 92. 93. Entonces, en este aspecto, nosotros estamos planteando desde el Movimiento de Liberación Nacional, de lo cual vamos a presentarnos con lista electoral este 2023, si Dios lo permite y el pueblo nos acompaña. ¿A dónde? Nos vamos a presentar con el Movimiento de Liberación Nacional, voy a encabezar yo como candidato a presidente de la Nación y Romina Cortaberría en la provincia de Buenos Aires, y en las provincias argentinas, excepto la ciudad de Buenos Aires y la provincia, estamos en momentos de decisión, ya que se han desdoblado las elecciones y a los humildes de esta patria como nosotros esto nos requiere de un esfuerzo enorme, Sí, claro. porque nosotros somos gente que trabaja. En mi caso soy técnico mecánico en máquinas y herramientas y nuestra vida mayoritariamente es de obreros manuales. Nosotros estamos en la transformación de la materia. Entonces el plano de la transformación de la materia requiere un especial tipo de concentración en la labor. Operando un torno, una fresadora o una máquina de rectificado no se puede tener pensamiento paralelo, porque te volas un dedo o una mano. Sí, claro. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo. Para algunos son tareas menores lo que nosotros realizamos, pero le puedo asegurar que no se distraiga, porque si no puede perder una extremidad. Gracias a Dios hasta el momento estamos enteros. Sí, contame, ¿y qué historia tiene el MLN? Te lo pregunto porque no la conozco. Sí. Bueno, ¿desde cuándo se conformaron? ¿Qué están planteando? Bueno, ya el conceptual me queda claro, pero desde el punto de vista político práctico. Sí, conceptualmente podríamos decir que nuestro movimiento es un movimiento nuevo, tiene apenas 2000 años. Desde que se decretó en este mundo que no existe desigualdad innata entre los hombres. Y desde allí estamos parados, alineados en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, bajo esa concepción de igualdad entre la especie humana, de autodeterminación de los pueblos y de defensa de la existencia de las naciones. Solamente el inglés, en su doctrina liberal, está en contra de la existencia de las naciones. Por eso hay que comprender bien de dónde venimos nosotros, porque nosotros desde el justicialismo nos hemos hecho de tres elementos importantes que son la filosofía de los griegos, el derecho de los romanos y la fe de los cristianos. Y eso ha constituido la doctrina que hace a la tercera posición, que es lo que somos pero nosotros. ahí vos dijiste, doctrinariamente entonces ustedes se sienten identificados con la doctrina justicialista. Sí, ¿no? somos de tercera posición, pero esta tercera posición el propio Perón lo manifiesta, no es un invento nuestro. Es la vieja doctrina de los argentinos, porque en la doctrina de autodeterminación, como decíamos recién de Drago, de Calvo, es innegable que eso constituye la doctrina nacional en la cual el propio Perón toma de esas fuentes y raíces para realizar lo que es el justicialismo en el sentido de la autodeterminación. Lo que pasa es que nosotros, así como los griegos en su tiempo lograron crear su polis bajo la concepción de que los actos morales edifican al hombre y edifican en virtud, y que hay un determinado momento donde la necesaria amplificación del bien común hace que la ética devenga en la política, bueno, nace la polis, pero ellos no pudieron crear, no alcanzaron a crear los griegos una doctrina trascendente del alma, pero esa tarea quedó reservada a los cristianos, que sí crearon una doctrina trascendente del alma que es fundamentalmente nuestro Salvador, pero también nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Entonces, eso que constituye nuestra doctrina de base, que es el justicialismo, es aquello que, sin negar otras corrientes, como puede ser el derecho de los romanos o la cultura de los griegos, a nosotros el 5 de noviembre del 2022, hace unos meses atrás, 6 meses atrás, nos dimos de congregarnos en Cabalango, Córdoba, y lanzamos el Movimiento de Liberación Nacional de los Argentinos, a aproximadamente 70 años del último Movimiento de Liberación Nacional, que fue el que encabezó el coronel Perón, y
podemos decir a medio siglo, de su paso a la inmortalidad. Y se nota mucho, porque medio siglo sin Perón son muy notorios en la Argentina. La decadencia nacional es innegable. Bueno, ¿y cómo lees vos el auge del neoliberalismo que ha, digamos, avanzado de una manera fenomenal? Bueno, obviamente Macri ganó con un partido político, ¿sí? Con la Unión Cívica Radical que le hizo de soporte. Sí. Sin la estructura de la Unión Cívica Radical no era posible hacer esa barbaridad. Entonces hay que llamar justamente a los radicales, a los que estoy convocando, estoy llamando a los radicales a que nos unamos como nacionales. Yo no voy a hacerme radical ni ellos se van a hacer peronistas, pero no hay ningún problema con eso. No le pedimos a nadie que cambie su identidad, porque la identidad es un rasgo constitutivo fundante de la unidad de argentinos. La unidad de argentinos no se produce por borrar nuestros rasgos, sino que se produce por lo vincular. Entonces, en lo vincular está la verdadera unión de los argentinos, que no es contractual como la que plantea el inglés, sino que es una justa elección entre argentinos de unirnos como argentinos, y los radicales, los peronistas, la izquierda de concepción nacional y el nacionalismo popular. La izquierda de concepción nacional sería Abelardo Ramos, por ejemplo. Por ejemplo, hay muchísimos compañeros que vienen de esa experiencia, que se congregan con nosotros, y a su vez también ocurre con el nacionalismo, que no es oligárquico, porque hay cierto nacionalismo que tiene desprecio por el pueblo humilde. Entonces, ese nacionalismo de élite es un nacionalismo, bueno, romántico de la Alemania del 30 y esas cosas. A nosotros no tiene ninguna importancia tiene para nosotros. Y la tercera posición es Perón, porque teniendo a Perón en la Argentina, los que andan mirando otros lugares en el mundo y otros líderes para despejarse son un poco tontos, porque acá tuvimos el mejor, que es un hombre que no es un maniático como han sido otros y que ha intentado realizar una revolución en paz. Y eso merece respeto, porque hay otros que se han matado por las mismas ideas. Pero verdaderamente el intento de hacerlo en paz y en unión nacional no es para subestimar, porque la paz requiere de mayor paciencia. Nosotros entendemos que para alcanzar el amor, que es aquello que nos puede predisponer en virtud para luego realizar el bien común en la forma amplificada, no solamente hacia la familia, la comunidad, los compañeros del trabajo, aquellos que tenemos de vecindad, es el camino que a la fe hay que agregar virtud, a la virtud hay que agregar conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la misericordia, a la misericordia el amor fraternal y al amor fraternal finalmente la fe, el amor. Pero de la fe al amor, la virtud y el conocimiento son necesarios porque permiten la amplificación. Entonces, en esa amplificación, solo quien está en el plano de la virtud y de la paciencia puede tener dominio propio, y solo el que tiene dominio propio puede ejercer la misericordia. El que vive atribulado más bien se encuentra atacado o agredido. Entonces se necesita un plano de dominio propio para poder alcanzar la paciencia necesaria para realizar la obra nacional. No se puede andar corriendo. Por eso que estamos planteando un esquema de política económica centralizada. Conducción desde las empresas del Estado con las sociedades y corporaciones del Estado, Ley 20.705, 20.558, el último plexo jurídico del 73, del 74, del último gobierno de Perón, y a partir de allí nacionalizar el comercio exterior mediante nuestra marina mercante, crear una corporación de transporte multimodal acorde a los tiempos a este siglo XXI, y a partir de allí ejercer, con los 4 proyectos de ley que tienen estado parlamentario que hemos presentado, recuperar el mercado de fletes internacionales de la reserva de carga, que nos permite facturar $5.000 millones. Con eso nosotros vamos a inyectar cerca de 4 o 5 millones de dólares por día, los 365 días del año, a la reconstrucción ferroviaria a través de las ganancias del comercio exterior marítimo. Eso nos permite a nosotros dominar el mercado externo y a partir de ahí iniciar el proceso de sustitución de importaciones industriales para declarar a la Argentina libre de desocupado en 4 años de gobierno. Bueno, gracias Martín por haber venido. Se va el tiempo. El tiempo es tirano, como suelen decir. Gracias por haber venido y bueno, y suerte en este emprendimiento y en esta concepción frentista de la política. Movimentista. Muy bien, gracias. Gracias, muchachos.